Gracias. Y gracias, Aymar. Bien, voy a hacer la primera parte de mi exposición, luego al final estaré dando unas conclusiones, pero porque el pleno es sumamente denso, pues no pudimos poner una sola parte para todos. Así que voy a iniciar mi primera parte de la exposición y hay un concepto que es fundamental en este pleno casatorio y se llama poseedor precario. Cuando alguien es poseedor precario, ¿cómo podemos determinar si esa persona es precaria o no? El poseedor precario tiene dos acepciones en la legislación. Es aquel que carece absolutamente de título o aquel que tiene un título fenecido, es decir, que ya no causa efecto, no tiene eficacia. ¿Qué sucede? Que a lo largo de la historia de la Corte Suprema han habido diferentes decisiones, lo que causaba una dispersión de los criterios jurisprudenciales, perdón. Y se ha ido desde la definición clásica de poseedor precario hasta la postura funcional, que es al final de las cuentas la que asume el pleno casatorio al final y establece las reglas del juego. Porque lo que pasaba era que por consecuencia de las mismas casaciones, por ejemplo, la 1495 del año 95, por supuesto, tenía una postura totalmente clásica, totalmente restrictiva. Iban a hacer un desalojo, le preguntaban al poseedor. ¿Tiene título? ¿Tiene un documento que acredite su facultad para poseer este bien? No, no tengo. Al no haber título, eres precario. Tan sencillo como eso. Pero había otras situaciones fácticas donde no había un contrato como tal, un documento, pero que sí pudieran acreditar a una persona como poseedor legítimo. Por ejemplo, la autorización del dueño para estar en el sitio. No necesita un documento. Otras figuras que veremos más adelante. Luego se amplió el concepto a la posesión de hecho y a la posesión clandestina, es decir, a la posesión sin que se enterara el propietario del bien o quien debiera ejercer su posesión. Porque hay que recordar que aquí no solamente estamos hablando de propiedad, estamos hablando de cualquier persona que tenga derecho a poseer. Es decir, yo puedo interponer un desalojo si tengo derecho como arrendatario sobre el bien inmueble y he sido sacado del bien por el propietario a la fuerza, por ejemplo. Luego viene la postura funcional, donde se empiezan a incluir pues cualquier evidencia legítima que acredite al poseedor para estar allí. Y por último se habla del fenecimiento del título. Todos estos, estamos hablando año 1995, 96, 97, otra vez el 95. Por lo tanto, había una necesidad de unificación, es decir, que los jueces supieran cómo determinar si alguien era poseedor precario o poseía legítimamente. Y entonces aquí en este pleno casatorio se establecen las reglas del juego en muchos casos distintos, en casos donde se alega nulidad, casos donde se alega prescripción, casos donde se alega construcción y otros que van a explicar mis compañeros más adelante. Entonces, los antecedentes jurisprudenciales los pueden ver en pantalla y hay muchísimos más. Entonces, ¿cuál era el problema? Que bastaba con que yo dijera, no, señor juez, no me puedo ir de aquí, o yo tengo derecho a estar aquí porque yo construí, o yo tengo derecho a estar aquí por el ejemplo que acaba de dar mi compañero, porque yo tengo a mi favor una usucapión, una prescripción adquisitiva. O yo y mandé a hacer un título allá donde sacan la fotocopia y de doctor, yo tengo un título de propiedad también. Y eso bastaba para que el juez dijera, bueno, esto ya requiere mayores pruebas
yo no puedo conocer en un proceso sumarísimo y por ende lo voy a desestimar y vayan por la vía que tienen que ir. Entonces había perdido el propósito del procedimiento de desalojo que es de carácter urgente. Y por eso nace el cuarto pleno casatorio que continuarán explicando mis compañeros. Bien, varias precisiones con respecto al cuarto pleno casatorio. Como hemos visto, ha abarcado muchas situaciones, muchas defensas que en el pasado se alegaban, pues ya sea con ánimo dilatorio o ya sea con ánimo de ir a un proceso más largo de conocimiento, pero que el juez se abstenía de hacer cualquier mérito probatorio o cuando le presentaban algún tipo de estas defensas extraprocesorias. Varias, varias cosas han surgido desde entonces, ¿no? Por ejemplo, en materia de nulidad, cuando el poseedor alega con un título que es evidentemente falso o nulo de nulidad absoluta. El pleno casatorio cuarto decía que el juez podía motivar, pero no podía declarar tal nulidad en su decisión final. Sin embargo, eso fue modificado por el pleno noveno. ¿Ok? El pleno noveno casatorio, en su regla cuarta, si no me equivoco, vinculante, dispuso que sí podía el juez en su sentencia declarar la nulidad evidente, que es aquella que se desprende del mismo documento o de la comparación de este documento con otro. Por ejemplo, yo presento un título alegando posesión que fue firmado en 2020, pero resulta que la persona que lo firmó murió en 2015. Ese es un título evidentemente nulo. Y de todas las reglas que ha puesto el cuarto pleno casatorio, esta es la única donde se puede pronunciar en la sentencia declarando ese título nulo, pero con unas condiciones. Debe haber un contradictorio, es decir, el juez tiene que darle las posibilidades a las partes de que aleguen y prueben sus títulos. Eso no tiene nada que ver con el cuarto pleno casatorio, es algo que se ha modificado en el noveno. Eh, y si es que el juez ve una nulidad evidente, pues tiene que abrir un contradictorio para poder pronunciarse sobre esa nulidad en la sentencia final. Además de que tiene que ser evidente, como ya lo dije. Y si fuera el caso de que el juez de primera instancia y el de segunda instancia no se enteraran de la nulidad, no la vieran, y casación la viese, pues habría una casación que llamamos en mi país de reenvío, es decir, se anularía todo lo actuado y se enviaría el expediente a primera instancia para que abra un contradictorio si es que casación ha percibido una posibilidad de nulidad evidente. Otra precisión que hay que hacer es en el tema del vencimiento del contrato de arrendamiento. Allí dice el pleno casatorio que la persona se convierte en precaria cuando el propietario o quien hace sus veces le informa o le pide que deje el inmueble. Es ahí cuando se convierte en precario. Es decir, puede haber fenecido el contrato de arrendamiento, pero entre tanto no se notifique el desalojo o la intención de que se vaya del sitio, no se convierte en precario. Eso ha traído una discusión en la actualidad, o por lo menos hasta el punto que hicimos nuestra investigación, en el sentido de que, a ver, te voy a desalojar por vencimiento de contrato
o por precario. Si yo envío la carta notarial diciéndole que desaloje o que desocupe el inmueble, lo convierto en precario. Eso trae un problema de cuantía. En los casos donde el canon de arrendamiento es muy bajo, trae problemas para la persona en el sentido de la competencia. Es decir, al ser declarado precario ya no tiene cuantía para algunos, para otros sí tiene, pero para algunos no tiene cuantía. Y al no tener cuantía, va por el juzgado especializado. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que puede llegar hasta casación. Entonces imagínense, yo tengo un inmueble arrendado por 300 soles, quiero que se vaya la persona, le paso la carta notarial, lo convierto en precario, ya no tiene cuantía y eso puede llegar hasta casación. Para alguna parte de la doctrina, la cuantía debería ser tomada por el monto de los cánones de arrendamiento, pero hay discusión jurisprudencial en ese sentido. Hay un pleno jurisdiccional que, si mi memoria no me falla, 2017, Lambayeque, que da una salida. Es decir, si tú llamas a conciliar, yo envías la carta notarial, pero solo para conciliar, no le estás pidiendo que desaloje, en ese caso no lo conviertes en precario. Algunos doctrinarios o algunas charlas que hemos visto recomiendan no pasar la carta, sino ir por vencimiento del contrato, ya que en ese caso vería el juzgado de paz letrado y pues no tendría la posibilidad de llegar a casación. ¿Qué se aplica? Para muchos el pleno jurisdiccional porque tiene fuerza vinculante por la ley orgánica. Para otros, las decisiones de la Corte Suprema o la casación, ¿no? Otra cosa muy importante en este pleno es que le permite al juez, le amplía la posibilidad de, en su motivación, estudiar todos los casos, incluso una prescripción alegada. Si yo voy a alegar una prescripción, no vale que solo la alegue, la tengo que probar. Y el juez tiene que valorar eso. O claro, estamos hablando de una valoración tipo cautelar, ¿no? Una valoración rápida. Pero no puede por eso inhibirse y decir que él no va a decidir porque necesita más pruebas. Obviamente, en una nulidad donde hacen falta más pruebas porque es compleja, ya ahí sí pudiera abstenerse de decidir, pero porque en favor de una discusión más amplia, ¿no? Y todo se reduce a la eficacia del acto que protege en los casos cuando hay título, que protege al poseedor precario. Y pudiéramos estar aquí hablando toda la noche porque cada uno de los preceptos vinculantes tiene algunas posturas contrarias y otras a favor, ¿no? Pero la regla quinta, que es la que más se ha discutido, pues creo que también hay que darle importancia a la uno, ¿no? Porque habla de efectos, un acto que te proteja, que tenga efectos protectores, lo cual complica la cosa porque la amplía bastante, ¿no? Y hay incluso quienes dicen que se puede discutir en un desalojo derecho de mejor propiedad. Tengo mis reservas al respecto, pero sí, dentro de las investigaciones que hemos hecho, he encontrado posturas de ese tipo. Y de hecho, supuestamente ya hay casos donde se ha discutido de manera rápida. Por último, preguntarnos, ¿no? Si un juez decide desalojar basado en unas pruebas, ya sea porque alegué construcción o porque alegué prescripción, ¿qué pasa si ese mismo juez, porque cuando yo alego prescripción y me desalojan, no significa que he perdido el derecho a ir y pedir la usucapión? De repente, cuando estaba en el desalojo, no tenía la documentación completa y no lo pude probar. El juez lo motivó y me desalojó.
pero luego conseguí los documentos, fui a una ocupación, a una prescripción adquisitiva y la gané. O sea que yo puedo perder en el desalojo, pero al mismo tiempo ganar en la usucapión o viceversa. Y queda el tema de que no se tocó en este pleno casatorio, pero que necesita una reformación en el sentido de los familiares, ¿no? Los familiares son poseedores por lo solo hecho de ser familiares. El consenso hasta ahora parece ser que no. Pero hay una discusión doctrinaria, es decir, tenemos la ley de protección al adulto mayor, el deber de dar alimentos a este adulto mayor. Hay una secuencia de personas y tenemos el caso de los niños y adolescentes y la unidad familiar, las relaciones que hay entre la persona que pretende desalojar y los desalojados. Hay niños. Entonces, hay una discusión doctrinaria alrededor de esto que habría que tener mucho más tiempo para discutirla. Son las precisiones finales de la exposición. Esperamos sus preguntas, doctor.